y vivir mejor. Saboreando la mañana, lunes a viernes, 9:30 por TVC. Hablemos claro, liderazgo tóxico, jefes tóxicos. Este tema realmente es muy extenso y hay que manejarlo con pinzas porque ¿qué es tóxico para mí también? Quizás yo soy muy de cristal y no me gusta que mi jefe me ande órdenes, entonces podemos también estar malinterpretando las situaciones, pero para eso nos acompaña nuestro querido Santi del Salto, ya saben, nuestro querido coach, que es motivacional para todos nosotros cada vez que lo vemos en esta pantalla Saboreando la Mañana, pero claro, liderazgo tóxico. Y esa es una palabra medio complicada porque hoy en día todo es tóxico, todo es tóxico y en realidad ¿es tóxico o yo soy de cristal? Eso es una gran pregunta. Muy buenos días a todos. En realidad que este es un tema que da para muchísimo porque hay que lograr entender exactamente, primero, qué es liderazgo y tiene que ver con el hecho de poder ser un jefe, porque necesitamos jefe jerárquicamente, siempre se requiere jefes, entonces tampoco es poder satanizar el concepto de jefe, pero sin embargo hay que entender cuándo entonces yo puedo motivar, puedo inspirar a una persona o a mi equipo para ir tras unos resultados y demás. Ahí estamos hablando de un liderazgo. Hay que entender algo con liderazgo, siempre va a estar atado el liderazgo al tipo de personalidad que tiene ese líder. Entonces, si es que es una persona que de por sí trae conflictos internos, que no sabe manejar sus emociones, que en efecto tiene miedo, es demasiado controlador o también le están presionando por resultados, puede esa persona sentirse bajo esa presión demasiado fuerte y entonces sacar un tipo de liderazgo que ya roza en esta parte tóxica. Y es verdad lo que decía Martín, también hay que entender ahora que del otro lado, en el equipo, hay personalidades distintas y cada uno puede vivir lo tóxico de diferente manera. Hay gente que soporta más la presión y demás que otra. Y hay otra gente que puede ser realmente muy complicada. Mosquito. Espérate, el desayuno, proteína. Entonces, eso es súper importante para poder entender. Está tóxico el mosquito. Es súper importante entender entonces desde ahí ¿qué debemos hacer cuando yo estoy en esta posición? Si yo estoy demasiado susceptible o sensible al tema o si es que en verdad es tóxico. Para esto hay que entender entonces ¿qué pasa o cómo podemos empezar a determinar un líder tóxico? Cuando, por ejemplo, existe manipulación, cuando todo el tiempo estás teniendo reuniones por sobre las horas de trabajo, cuando los sistemas de control son muy fuertes, cuando empiezas a darte cuenta que a lo mejor es una persona que utiliza, escucha bien esto, el chisme del equipo como una herramienta para yo enterarme lo que está pasando ahí abajo. Todos estos elementos ya rayan en una toxicidad que inclusive, acuérdense de esto, un extremo de esto puede ser considerado ante la ley ya no solamente como un líder tóxico, sino como un tema de acoso laboral. Y esa línea es muy delgadita. Ahora, dentro de los modelos de liderazgo podemos empezar a separarles entre qué pasa cuando, por ejemplo, la empresa está atravesando una crisis, está atravesando un momento complicado y necesita hacer un giro de estrategia. Ahí un líder más impositivo va a ser completamente funcional. Claro, y hablábamos con Cari tras cámaras hace un ratito de esto. Y decíamos, lo que pasa es que ahí es un momento en donde tiene que haber una reunión del equipo y decir, chicos, la situación es crítica, estamos complicados, vamos a tener que hacer este giro, nos vamos a apretar todos y vamos a tener que marcar el ritmo. ¿Por qué? Porque estamos corriendo el riesgo de tener un desastre económico en la empresa. Entonces el tipo de liderazgo tiene que cambiar, indicadores de gestión tienen que entrar de una manera más fuerte y ahí es cuando un líder más impositivo funciona. Ahora, si todo el equipo va bien y toda la empresa va bien, puedes relajar un poco. En el otro extremo, porque esto tampoco es funcional y también puede ser tóxico, no solamente es el líder que es impositivo, puede ser también muy tóxico el líder demasiado democrático. Es el líder que todo necesita consultar, que tiene sus favoritos en el equipo y entonces todo consulta, no decide, no da un giro importante ni directrices claras, no sabe comunicarse porque todo es bueno, chicos, vamos a ver cómo lo hacemos y no se preocupen y entonces puedes irte a la hora que tú quieras, ya mañana revisamos y trata de complacer. Porque una vez más estaría sobrecompensando su necesidad de aceptación, escucha esto, a nivel personal y sobrecompensa entonces al equipo. Y eso es igual de tóxico porque entonces empieza a haber favoritismos, la gente se relaja y del otro lado no solamente hay líderes tóxicos, también hay compañeros de trabajo tóxicos en el equipo. Entonces se requiere un equilibrio cuando estamos hablando de liderazgo.
Muy bien, mi querido Santi, lo has dicho todo, cerramos la lámpara hasta ¡Nos el vamos! lunes. ¡Gracias! Disfruten su feriado. Mi Santi, disfruten su feriado. Mi Santi, ahora, si yo determino que, como decía Martín, pues sí, no soy de cristal y no estoy susceptible ante cualquier situación, sino que en realidad no me gustaría decir un líder tóxico, porque creo que la palabra líder es como que no podría ser tóxico, claro, ¿no? Como que no va junto. Exacto, no va junto las dos cosas. Para mí sería como un jefe tóxico. ¿Cómo hablo? O sea, de verdad, ¿cómo puedo entablar una conversación con esta persona? Porque, por supuesto, tengo miedo a perder mi trabajo, porque no sé la manera que lo va a tomar, porque me va a decir, y yo soy aquí el jefe, tú eres el empleado, así que se hace lo que yo digo. ¿Cómo puedo tratar este tema con una persona que sí, obviamente es tóxica, no va a recibir de muy buena manera lo que yo tengo que decir? Totalmente. Lo que pasa es que entendamos otra vez desde esta postura de lo que supone este jefe o este líder, ¿no es cierto? Hay que entender que cuando yo no tengo llegada a él, es que algo a nivel de su personalidad, de la personalidad de él con la mía, están en contacto, están en choque. Puede ser inclusive que te tenga celos, puede ser que sienta que tú puedes crecer y entonces te va a poner el pie ahí para que tú no puedas avanzar. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Punto uno, hay que entender bien cuál es tu propia posición. Es decir, tú tienes que observarte mucho para saber si es que en verdad estás ante una circunstancia desfavorable para poderte desempeñar en tu trabajo. Tienes que observar bien si es que a través de recursos humanos, del equipo de talento humano, tú puedes tener un acercamiento y un poco, no denunciar, no es la palabra, sino conversar con recursos humanos para un poco entablar lo que te está sucediendo. Siempre te voy a recomendar que cuando estés en una circunstancia de esta, dejes evidencia. ¿Qué quiere decir esto? Chats. No solamente las cosas deben ser habladas, sino que tienes que empezar a pedir que la persona te deje chats o correos en donde tú puedas evidenciar lo que está sucediendo y además puedas evidenciar tu trabajo, porque muchas veces pasa que cuando en realidad tu líder, tu jefe está siendo tóxico, te va a pedir cosas y va a hacer cosas, va a tener un tipo de comunicación contigo que puede ser complicada, entonces necesitas tener esto. Acércate a recursos humanos, habla con ellos y observa qué te dicen. Del otro lado, es posible que necesites ayuda externa también, porque si no puedes cambiarte de empleo, si las circunstancias no te dan y te toca quedarte dentro de esa cultura. El tema de la cultura organizacional aquí es súper importante entender. Cultura y clima son dos temas que son básicos en esto. Y claro, la cultura y el clima viene desde los jefes. Entonces sí es complicado cuando yo estoy en una cultura a la que yo no me adapto, a lo mejor el tóxico está siendo tú para esa cultura. Entonces es importante desde esa óptica que puedas tú observar y apoyarte en el equipo de recursos humanos. Mi querido Santi, bueno, es que están haciendo caras y gestos a través de la pantalla, están hablando en señas aquí. Sí, es que no le escucho a la jefa y estoy un poco perdido, no sé qué vamos a ir, pero bueno, mi querido... ¿Sí? ¿Ah? Pam, pam. Pam, 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 pam. Bueno, mi querido Santi, muchísimas gracias porque este tema realmente es importantísimo y yo creo que hay que aprovechar también un departamento que es muy valiosísimo dentro de las empresas, que es recursos humanos, que nos pueden guiar. Porque a veces también los líderes, y yo sí considero que a veces yo considero líderes tóxicos, pero en realidad es porque ellos veían también tanto potencial en mí, que me estaban entrenando, me estaban preparando. Y claro, yo como flojo decía, no, es que me ponen... Mentira, me estaban preparando para que yo saque mi mejor potencial. Y claro, hacían bastantísimas cosas importantísimas. Entonces hay que saber si liberar esos y apoyarnos de recursos humanos. Mi querido Santi, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. No te escucho